hermanos. Quiero que Dios les dé paz, les dé gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Pero puede tomar asiento, vamos a darle gracias al Señor por las alabanzas. Están preciosas las alabanzas para el Señor. No son para nosotros, pero Dios nos hace partícipes. Como siempre le doy la bienvenida a todos. Me gozo por los hijos de la casa. Me gozo por las personas que por primera vez vienen. Ya Elizabeth y Kiara, su hija, ya habían estado un domingo que yo no estuve, ¿verdad? Así que Kiara, te doy la bienvenida, que Dios te bendiga. Ella, cuando vivíamos en las tradiciones, yo soy padrino de ella, las tradiciones. Pero ahora somos siervos y consiervos del Señor. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de ustedes, a los niños tan bendecidos. Mira esos niños maravillosos. ¿Sabe? Cuando un padre le dan buenas noticias, uno se siente lleno, ¿verdad? Amén. Y ustedes saben que el viernes hubo un evento aquí para los niños. Y unos misioneros, unos jóvenes americanos vinieron y estuvieron compartiendo con los niños. Y dice que les hacían preguntas a los niños y los niños respondieron. Y estaba yo platicando con la pastora Nadia, mi hija, y me dice, papá, fíjense, me dice que los niños lo honraron primero a Dios, después a ustedes, porque esos niños se ve que están siendo enseñados. Y el americano, el pastor y los jóvenes que estaban allí iban impactados de ver que los niños preguntaron, dice, y ellos tenían así Juan 3:16. Amén. Y lo dijeron de una manera que Dios ministró a esos jóvenes a través de los niños. Así que yo felicito a las ministras, a sus maestras, por el trabajo que están haciendo en los niños. Quiero invitar a mi esposa, mi compañera de milicia en este ministerio y en el caminar, la pastora Gloria Isabel Feas de García. Que pase. Ustedes tienen que aprender que hay muchas tradiciones que se han hecho tradiciones pero vienen de Dios. Por ejemplo, cuando usted se casa, la mujer empieza a llamarse ya por el apellido del esposo, pero hay muchas hermanas que no se someten y se manejan en el apellido de soltera, y eso lo ven como natural. Pero decía la enseñanza de ayer que el que da identidad es el padre, no es la madre. La paternidad que Dios ha dado en el hombre es la que da identidad. Así es que ella no la llamen Seas, porque eso es en tiempo pasado. Ella es García, porque yo soy su esposo y su padre. Aleluya. Hay una presencia poderosa de Dios. Hay una presencia poderosa de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya.
delante de mí, Señor, como un poderoso gigante en esta mañana, Dios. Sabemos que tú eres el que hace las cosas, Padre. Nosotros solo somos un instrumento en tus manos, Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Porque tú sabes que en mi corazón, Señor, salta de alegría, Señor Jesús. Porque tú me tienes en este lugar otra vez predicando tu palabra, Señor. Y yo me gozo, Dios, de hablar tu palabra, Dios. Y sea usted tomando control, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Sea tu palabra, Señor, expuesta en mi boca, Padre. Que nada estorbe, Dios, en tu nombre, Padre. Creemos, Señor, que tu poder está en este lugar y que tú harás cosas grandes y maravillosas, Dios, en el nombre de Jesús. Así es, Padre. Pueden sentarse la alabanza. Yo le quiero decir a mi hermano Otto que nada se queda sin recompensa. Y ahora tú tienes un testimonio para hablarle a mucha gente que anda en la calle. Tú pagaste un precio sin necesidad, porque tú no hiciste nada. Ese testimonio tiene valor, porque Dios le va a poner un valor grande para que otros se conviertan a Jesús y para que no vayan a dar a un lugar de tormento como es ese lugar. Así también Jesús habla todos los días a nuestras vidas y nos habla para que no vayamos a cometer ni vayamos a dar a un lugar de tormento. Así le hablarás al pueblo para que la gente se conviertan a Cristo y no vayan a dar a un lugar de tormento. Créelo, que Dios, ahora tienes que hablar, tienes que decir, porque nadie que ha pasado por un momento tan difícil, cuando amas a Dios, cuando ves que Dios hace las cosas, ese es un testimonio poderoso para que la gente se convierta a Cristo. Tenés un trabajo grande en el Señor. Dele palmas a Dios. Dele palmas a Dios. Sabemos que este domingo es un domingo de Ramos. Sabemos que fue un día y quiero que le presten atención a la palabra en esta mañana, porque es algo que Dios hizo. No sabemos si fue un día domingo, pero la Biblia dice que fue un día domingo y se llamó Domingo de Ramos. Si la Escritura lo dice, es porque es verdad. Y sabemos que fue un día, dice la palabra, donde Jesús estuvo con sus amigos este último día, que fue el día sábado. Él estuvo, dice, con Marta, con María, y estuvo con Lázaro, porque era la familia que él visitaba en Jerusalén. Fue su último día que él estuvo con esa familia. Pero déjeme decirle, las Escrituras dicen que Jesús se sentía agobiado, se sentía, me imagino, porque ustedes saben bien que Jesucristo vino hecho carne a esta tierra
Y entonces Él venía con un propósito a esta tierra. Y en este momento, en este día, Él se sentía triste, se sentía agobiado. Por eso dice que Él fue a la casa de su padre. Y cuando encontró, dice que aquellos cambistas estaban haciendo de la casa de su padre cueva de ladrones, porque vendían, cambiaban y habían hecho una cosa terrible. Y dice que él empezó a volcar las mesas y empezó a sacar a todos los que vendían todas esas cosas, porque era que él lo tenía que hacer, porque él quería enseñarle al pueblo que la casa de Dios es casa de oración. Es casa de oración. Él hizo muchas cosas antes de llegar a este día, para que la gente no fuera confundida, para que la gente creyera en Él, creyera en su palabra, creyera en su testimonio, en todo lo que Él había hecho. Pero la gente, mucha gente, endureció su corazón, y así nos pasa muchas veces en este tiempo. Les habla, se les lee la palabra, se habla de la palabra y por allá pasó la palabra. Estamos pensando en los quehaceres, en lo que vamos a hacer mañana. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Tiempo de meditar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de oír la palabra. Pero cuando usted escuche la palabra, préstele atención, porque allí hay vida, vida eterna y vida en abundancia. Aleluya. Y vamos a leer el pasaje de la Escritura. Y vamos a buscar en aleluya. Y vamos a buscar Marcos 11. Marcos 11. Aleluya. Amén, hermanos. Y vamos a leer la entrada triunfante en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a las aldeas que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis? Desatar el pollino. Y ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino. Y trajeron el pollino a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Nosotros podemos ver cómo Jesús, Él estaba enfocado en lo que el Padre le había mandado hacer a esta tierra. Él tenía que entrar en ese burrito, no es ese, sino en aquel tiempo. Él tenía que entrar en ese animalito montado.
porque él tenía que hacer algo poderoso. Dice que él entró a la ciudad montado en un pollín, porque él tenía que entrar como rey, no como cualquiera que llegaba ahí montado. Porque déjeme decirle, le voy a leer lo que significaba en aquel tiempo. Aleluya, santo es el Señor. Dice que en aquel tiempo, ¿verdad? Dice, antiguamente el asno era un animal noble, era usado para llevar carga de los hombres, pero lo que es más significativo, era usado por reyes a sus emisarios cuando estos entraban en la ciudad. Son de paz, lo hacían jueces de Israel y los capitanes de la tierra. Esto difería dramáticamente de un rey y en son de conquista, cuando un rey entraba en la ciudad como conquistador, cabalgando, dice, sobre un corcel. Entonces, ahí podemos ver que los reyes en aquellos tiempos, dice que entraban, porque así montados entraban a una ciudad en son de conquista o en son de paz. Entonces, Dios usó también al burro, al animalito. Pero dijo Jesús, búsquenme el burrito, porque allí está atado y allí se lo van a dar, porque yo digo que me lo den. Y ese va a ser el que yo voy a montar para entrar a Jerusalén. Y entonces podemos ver a la luz de la palabra cómo el Señor viene aún en la tierra armando todas las cosas, porque si esos hombres que no eran ningún Dios, no tenían, pero en la tierra hay sus dotes de que uno le llaman capitán, a otro le llaman el fulano, y entonces ellos como reyes ocupaban a ese animalito que era humilde para llegar en son de paz a un lugar. Entonces Jesús dice que empezó él y dijo, y dices, uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué haces desatado el pollino? Y entonces él les dijo como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él mantos y se sentó sobre él. Y también muchos traían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los traían por el camino que iba delante de los que venían detrás. Daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y ponían ramas y ponían trapos para que el Señor pasara por allí. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él era el Rey verdadero. Él no era el Rey de esta tierra. Él era el Rey de Israel. Él era el Rey del mundo. Él no era un simple hombre que venía. Él era el Rey todopoderoso. Y por eso Él usó también ese burrito para montarse en él y entrar como verdadero rey a la ciudad de Jerusalén. Aleluya.
Aleluya. Muchos hemos leído ese pasaje, pero no le damos importancia y no sabemos que fue el último día que el Señor estaba, Él dice la palabra, bien preocupado, porque Él sabía lo que te le esperaba y sabía lo que tenía que hacer. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Él es el Rey. Aleluya, santo es el Señor. Y dice la palabra, dice que el pollino era símbolo de paz. Jesús vino para traer paz, tal como se lo indicó. El pollino simbolizaba servicio. Era un animal noble, un animal usado al servicio del hombre, a efectos de llevar sus cargas. Jesús vino cabalgando en un pollino, simbolizando que vino para llevar, dice, las cargas de los hombres y vino para servir a los hombres y para llevar las cargas de los hombres. Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver a la luz de la palabra que Jesús es el Rey. Es el Rey todopoderoso. Es el Rey de nuestras vidas, el Rey de todo el mundo, porque muchos podían entrar a la ciudad como rey, pero eran hombres que hasta allí nomás llegaban. No tenían valores, pero no tenían lo que tenía Jesús. Aún Él iba a pagar un precio. Escudriñando las escrituras, dice que la gente, cuando oyeron de que Jesús iba a llegar a Jerusalén, entonces dice que el pueblo, dice, se alborotó y eran centenares de gente los que llegaban a la ciudad de Jerusalén para ver a aquel hombre que había levantado a Lázaro, para ver a aquel hombre que había resucitado a los muertos, para ver a aquel hombre que había hecho tantos milagros en el momento de atrás, porque Dios tenía que hacer su evidencia de que Él era el Mesías, porque Él hacía milagros potentosos. Sanó a aquel hombre que tenía 38 años para no poder meterse al estanque, pero Él lo sanó. Él sanó a mucha gente para tener una evidencia de que Él era el Mesías, pero mucha gente no entendían que Él era el Cristo, el Dios Todopoderoso. Él hizo tantos milagros. Aún fue hoy el último día en que Él entró a Jerusalén montado en esa burrita, en ese animal, para demostrarle al mundo que Él era el Mesías y que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, santo es el Señor, aleluya, santo es el Dios Todopoderoso, porque Él es el Rey. No hay otro Rey que se iguale a Él. No hay, hermanos, no hay. Y sabe que significaban muchos trapos que habían puesto en el animal. Dice que mucha gente se quitaba la ropa para ponerlo en el burrito y le hicieron como una albarda al Señor, para que el Señor no fuera impregnado del mal olor que tienen los animales. Se quitaban sus camisas, dice, y las ponían. Se quitaban sus ropas y les ponían para que Él pasara, porque ellos querían darle lo mejor al Señor. Querían que Él se sintiera que ellos estaban agradecidos con Él y ponían todo lo que tenían, cortaban ramas, cortaban
seguían a Jesús, dicen que andaban con el corazón hinchado, viendo a ver cuál era el momento en que iban a prender a Jesús para llevárselo a la cruz. Eso fue lo más triste, que todos ya andaban los malos que habían planeado quitarle la vida a Jesús. Eso fue lo más triste, porque dice que el Señor, por eso Él llegó a volcar las mesas y dijo: esta es la casa de oración de mi Padre, porque yo me tengo que preparar para lo que viene. Tengo que estar espiritualmente fortalecido. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema? Tenemos que ir a orar, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y él buscó la presencia de su Padre, porque sabía que su Padre no lo iba a dejar abandonado. Aleluya, santo es el Señor. Y también dice, allí leyendo, dice que aquellos hombres que daban su ropa, dice que esos hombres fueron premiados por él, porque él miraba el corazón, cómo se quitaban su ropa para ponérselas a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Y muchas veces nosotros no queremos servir al Señor. Y dice que todos esos que ponían eso, por eso dice que los pobres Él los ama. El Señor ama a los pobres, porque dice que muchos no tenían ni para volverse a ponerla otra vez, otra camisa. Pero dice que Él les recompensó. Y muchas veces nosotros, con lo que hacemos, no lo hacemos de corazón. Y Dios lo que ve, hermano, es el corazón. Cuando usted le sirva a Dios, sírvale con todo su corazón, aunque le cueste, aunque le cueste. Si usted ve bien, al Señor no le pusieron oro, no hicieron una carretera, cortaron simplemente ramas, trapos, hojas, palos, y le ponían para que Él pasara, porque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mucho pueblo no lo entendió, no entendió que Él era el que tenía el poder de la vida y la muerte, que todo estaba en sus manos. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, dele palmas a Dios. Aleluya, santo es el Señor. Dice que el Señor le decía a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, mundo, mundo, que mataste a los profetas, apedreaste a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Nosotros muchas veces Dios nos llama y nos llama, y Él quiere hacer algo de ti. Él llama a toda la familia queriendo hacer algo poderoso. Por eso le dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas, me mataron a mí. No pudieron ver lo que yo quería para este pueblo. Nunca. Así mismo estamos ahora con la venida de Cristo. Muchos dicen, desde que están diciendo que Cristo viene y nunca ha aparecido. Déjeme decirle, en el mejor momento va a aparecer el Señor. En el mejor momento puede venir el Señor.
Y nos va a pasar igual como en aquel tiempo que mataron a los profetas, los apedrearon, mataron a Jesús. Y asimismo estamos viviendo estos tiempos. Es tan terrible porque hay muertes, hay ciudades en que ya ni se puede ni vivir por aquellos crímenes. Aquella gente deportada no le tienen miedo a Dios, no le tienen miedo ni al mismo diablo. Le tienen miedo porque tienen la mente cauterizada, tienen los ojos enceguecidos, no ven, ni oyen, ni entienden, pero Cristo va a venir. Aleluya, aleluya. Dice que en Juan 2:16 proclamó ser el Hijo del Hombre. En Juan 3:14 el unigénito, el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: Jesús sanó a un hombre en día sábado, un hombre enfermo que hacía 38 años, y luego proclamó tener derecho de quebrantar la ley el día sábado. El Señor quebrantó la ley el día sábado por el hecho de ser el Hijo del Padre. En todo sentido, la palabra era igual con Dios. Jesús declaró ser enviado de Dios, la luz del mundo, el mensajero de Dios, el Hijo del Hombre. Y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Lucas 19:37. Lucas 19:37. Padre, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: cuando llegaba, dice, ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozando comenzaban a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz sea en el cielo y gloria en las alturas. Entonces dice aquí: algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: o si también, si tú conoces a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta, todavía no habían percibido
que estaban con el Dios Todopoderoso. No se dieron cuenta que estaban con el Rey de Reyes. No vieron la visitación que había hecho Jesús desde más atrás. Tantos milagros, tantas cosas, y solamente le decían groserías nada más. Pero bueno, era un propósito para que la palabra se cumpliera. Pero ay de aquel, dice la palabra, por quien se cumpla la palabra. Porque nosotros, así como en ese tiempo Dios les hablaba, así también Dios nos habla a todos nosotros, que despertemos, que oigamos la voz del Señor, que no oigamos la voz del diablo, porque muchas veces no oímos la voz de Dios, sino que oímos la voz del diablo. Eso nos gusta más, oír la voz del diablo. Y esa gente habían saboreado a Jesús, lo tocaban, andaban con él, andaban de arriba para abajo, pero solamente muchos andaban de los fariseos, de los que no le amaban, andaban viendo en qué se equivocaba para acusarle. Eso era lo que andaban haciendo, y mucho pueblo de hoy en día andan viendo a ver quién hizo tal cosa, para decir, ve, ¿para qué ponen a ese? Si ese ni sirve. No hagamos eso. Busquemos a Dios verdaderamente. Verdaderamente busquémosle a Él. Oigamos su voz. No veamos lo que el diablo quiere hacer. Porque el diablo quería robarle todo al Señor. Asimismo también el diablo quiere robarte todo lo que te quiere dar a ti el Señor. El diablo quería robarle al Señor su paz, quería robarle todo lo que el Padre le había entregado al Señor. Pero él oía la voz de su Padre, él oía la voz de Dios y él hacía lo que Dios le decía. No oía voces extrañas, no oía ningún cuento que le llegaran a contar, porque él sabía lo que estaba haciendo. Así en estos tiempos, hermanos, hay que ponerse, como dijo, alerta, porque Jesucristo viene, y si te halla durmiendo te vas a quedar, te vas a quedar. Te vas a quedar. Así mucha gente en ese tiempo que entregaron a Jesús no creían, hasta que vino el terremoto, hasta que vieron todo con sus propios ojos. Cuando ya era tarde, cuando ya era muy tarde, abrieron los ojos para ver que habían matado al Rey de Reyes y Señores. Pero por eso Él les dijo: yo voy a derrumbar ese templo que costó 40 años la construida, pero yo en 3 días lo voy a reconstruir. Aleluya, santo es el Señor. Él entró en una semana de sufrimiento, pero él le ganó la batalla al diablo. Él se la ganó. No quedó ahí avergonzado. Muchos van a quedar avergonzados porque quieren, van a quedar avergonzados. Pero el que no, el que busca a Jesús, va a tener vida y vida en abundancia, porque Él era un hombre cuando vino a esta tierra, porque Dios lo mandó por el gran amor que tiene para nosotros, porque Dios tiene un amor especial para cada uno de nosotros. Pero aquel que lo quiere tomar, el que quiere seguir en el mundo, el que quiere andar con una tanga en esta semana, el que quiere andar viendo mujeres desnudas en el mar, ahí está viendo al diablo y está desobedeciendo, porque el mar no es malo. Usted puede ir con su familia a recrearse, puede ir a cualquier lugar, pero honestamente,
no como el mundo lo hace. Porque el diablo está sobre la tierra para aquellos que le obedecen, para aquellos que le abren la puerta. Para eso está el diablo en esta tierra, para ganar su vida y llevarla a un lugar de tormento. ¿Cuánta gente ahora dicen que los hoteles, los mares ya están llenos, ya no hay lugar? Vamos a ver cuánto regresa completo. Aleluya. Santo es el Señor. De nada de lo que hay en la tierra usted está privado de comer ni de ir, pero vaya como lo manda el Señor. Aleluya. Porque de todo lo que mi Padre tiene, nosotros aquí en la tierra tenemos derecho de lo bueno, no de lo malo. De lo bueno, no de lo malo. Aleluya. En Juan 2:13. Bendito sea Dios, mi Padre, que me ama. Padre, gracias. Gracias. Porque el pan nuestro de cada día sea palabra. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas, y allí sentado. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, los esparció por las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo me consume. Jesús estaba celoso de la casa de su Padre. Y sabe una cosa, Dios está celoso de su casa, de la casa suya. ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hay dentro de este corazón? ¿Qué hay dentro del corazón? ¿Hay mentira? ¿Hay orgullo? ¿Hay altivez? ¿Qué hay? ¿Hay pornografía? ¿Hay mentira? ¿Hay odio? ¿Hay venganza? Dice el Señor: el celo de tu casa me consume. Todo lo que usted tenga, Dios, imagínese que el Señor dijo que en el asna nadie debía de haberse montado. El que se montó fue él, porque él tenía que ser nuevecito. De paquete donde él se montó. Era algo para mucha gente, tal vez no tiene valor, pero para él sí tenía valor, porque él sabía quién era. Y él no se iba a montar donde se había montado un borracho, un perdido. Allí iba a irse a montar. Él dijo: en tal lugar hay uno que nadie se ha montado, anda, tráemelo. Y si te dicen, decirle que después lo voy a devolver, pero ya me monté en él. Qué animalito más bendecido quedó ese. ¿Ah? Qué bendición para esa familia que era el dueño de ese animalito. Aleluya. Santo es el Señor. Juan 15, Juan 5, allí mismo, por allí mismo. Sí. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, que todos lo conocemos porque se ha predicado muchas veces sobre esto. Pero aquí me estaba puesto, yo lo tengo que leer. Llamado
en hebreo Betesda, en el cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban, dice, el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, y así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y entonces los judíos empezaron a decir quién sabe cuántas cosas. Dijeron en aquel que había sido sanado en el día de reposo: no era lícito llevar tu lecho. Pero dice el Señor que él tenía que quebrantar la ley que ellos tenían. Era una ley para ellos, como cualquiera, pues aquí que la TUS es una ley para montarse al bus. Y esa era una ley que ellos tenían, que no podía ser sanado en un día de reposo. Pero dijo el Señor: yo lo voy a hacer, porque aquí nadie manda, sino quien manda soy yo. Y yo voy a quebrantar la ley, que en cualquier momento, en cualquier día, la persona puede ser sanada. Entonces, desde allí, ya los fariseos, los que no les gustaba que Jesús metiera lo que debía de ser, ya ellos estaban incómodos, porque no lo querían. Fíjese bien, y yo pensando, y digo yo, francamente, los hijos de Dios tenemos algo, tenemos una luz que resplandece cuando usted es un hijo verdaderamente de Dios. Pero si soy un sancochado, no me va a brillar la luz, y no se atenga que le va a brillar la luz, porque uno sabe cómo anda. Usted sabe si anda en pecado, si le falta al Señor, si estamos aquí viniendo por alguien que me gusta, o porque quiero llegar a ver cuánta gente llega, a ver, por divertirme un rato. Dios lo sabe, que hay en su corazón. Pero el Señor dijo que Él iba a quebrantar la ley, porque no podía ser que los judíos tuvieran una ley radical. Y vamos a leer Juan 7. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a disfrutar. Y dice en 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque las obras son malas. Somos extraños para ellos. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros más
a mí me aborrecen porque yo testifico de él, porque sus obras son malas. Entonces, cuando usted, digamos, testifica de Dios y testifica las cosas buenas del Señor, nadie le va a creer, porque está testificando. Así le pasaba al Señor. Él hablaba de las maravillas del Señor. Él hablaba que su padre era el padre de él, y lo injuriaban y le decían que hablaba blasfemias porque decía que él era el Hijo de Dios, y era una verdad, porque en el Señor no podía haber mentira. Cuando le dijo, tú eres Dios, y le dijo el Señor, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, porque él sabía que él era el Dios Todopoderoso. Y vamos a ver Juan 7:16, ahí mismo. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiere hacer la voluntad de Dios no conocerá. Perdón, vamos a volver a leer. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nosotros podemos ver a la luz de la palabra que Jesús hablaba lo que el Padre le había enviado. Y él quería hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios y nosotros damos la palabra del Señor, la palabra va a ser verdadera. Va a ser verdadera y la gente se va a convertir, porque la palabra del Señor tiene poder. Y el Señor, ¿quién no les habló antes de llegar a este momento, antes de llegar a este día, el día Domingo de Ramos? Entonces, dice que ya lo dije, que habían unas multitudes que llegaron a Jerusalén, porque cada año se reunían para la Pascua, pero en ese tiempo ellos querían ver a aquel hombre que había levantado a Lázaro, al hombre que había sanado en el estanque del agua, aquellos que les había sanado los ojos, tantos milagros que hizo el Señor para darse a conocer que Él era el Dios Todopoderoso, que Él era el Mesías, pero la gente no entendía y estaban ciegas, no creían, y lo que planeaban era matarlo. Y lo mataron. A eso llegó a Jerusalén, a que lo mataran. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Juan 7:37 dice que los primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no hablan, sino que es este libro de Juan el que revela todo lo que pasó. Entonces dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en Él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Quiere usted tener esos ríos de agua viva? Busque a Jesús. El que no tiene a Jesús hoy en este día, tiene sed, busque a Cristo, pase aquí y aquí vamos a orar. El que no tiene a Cristo, el que quiere reconciliar con Dios y no volver a pecar más, porque Dios no quiere que se esté quitando el zapato y volviéndoselo a poner. Si se lo pone y le queda bueno, pues camine. Pero Dios no quiere eso. Que a cada rato pues, voy a ir a dar una paseadita, voy a ir a ver las tangas y el lunes vengo a que me saquen todos los demonios, pues yo no los voy a sacar. Aleluya, santo es el Señor. Juan 9:5. Dice la palabra: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó en el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es; otro, él se parece; y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo, y me hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él le dijo, no lo sé. Y ahí sigue leyendo la palabra y es tremenda la palabra. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que el Señor dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él era la luz y él podía hacer todo milagro. En él estaba el poder, porque él era el Hijo de Dios. Pero la gente no reconocía, todavía estaban dudando. Por eso dice que el que duda es como las olas del mar que van y vienen, porque no tiene seguridad, no tiene fe que Jesús es el que sana, es el que levanta, es el que liberta, el que te da vida y vida en abundancia. Dice la palabra de él, entre tanto estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz de nosotros, él es la luz de nosotros. Porque entre tanto, dice, en aquel tiempo todavía, como quien dice, tienen oportunidad. Yo soy el que tengo la vida, yo soy el que cree en mí, tendrá vida eterna. El que tiene sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Juan 8:39. Y dijo el Señor, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿De qué eran respondón? Jesús le respondió, si fuera ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, le dice el Señor.
¿Qué dice el Señor? El Señor es amor, es misericordia, es, como dijo, misericordioso el Señor. Pero dice el Señor, yo para juicio he venido. Pero aquellos que son obedientes, Dios va a hacer juicio a su favor. Porque no hay solo juicios malos. Porque si tú haces lo bueno, Dios te va a poner en el juicio verdadero y te va a dar la corona de la vida. Pero si sos respondón como los judíos allí, que no habían ni terminado la frase y ya estaban boándole al Señor. Y muchas veces así somos, respondones, malcriados. Y entonces el Señor quiere humildad. Aleluya. Ahí nomás 9:35. Y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y aliándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo Señor, y le adoró. Ese se llevó todo el privilegio. Y le dijo Jesús, para juicio he venido, y yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, este hombre vio a Jesús y se llevó la mayor parte, toda la parte, porque dijo, yo creo en Jesús. Aleluya. Señor, gracias. Tu palabra me ilumina. Aleluya. Tu palabra me grande. Vamos a leer aquí, ¿verdad? Pero esto es un estudio que yo saqué. Dice que Jesucristo, última Semana Santa, Domingo de Ramos, este era el comienzo de la última semana de Jesús en la tierra. Pasó, dice, la víspera, la noche del sábado en Betania, con María, con Lázaro. La última semana de la vida de nuestro Señor se ha conocido en todas partes desde los tiempos más antiguos del cristianismo como Semana Santa, la entrada triunfante que fue el primer día del acontecimiento de la semana y tuvo lugar el primer día de la misma y se llamó Domingo de Ramos. Dice Jesucristo Rey, propósito, la primera escena involucraba al pollino, simbolizando que Cristo venía en son de paz.